En honor a Jesús Misericordioso por la salud de Liliana Sarmiento. En honor a la Virgen de Fátima para que proteja y guíe a todas las personas que son pétalos en el jardín de rosas de nuestra Madre María. En honor a la Santísima Trinidad, en acción de gracias por la salud de nuestro papá y por todas las bendiciones recibidas en la familia. En honor a la Virgen de Coromoto, en acción de gracias por su amor y protección al pueblo de Venezuela. Acción de gracias a Dios y la Virgen Santísima por la vida y la salud. En honor a nuestra Virgen Inmaculada por el cumpleaños de nuestras misioneras, Claudia y Astrid, para que Dios les dé más sabiduría. A nuestra Madre Celestial por la ayuda al trabajo de obra de hacer una casa de Connie y Claudia Vélez. Al Señor de los Milagros por la salud de Estela Arenas y Adriana Murcia, Luceli López, Mario Cabrera. En honor a la Virgen del Rosario de la Chiquinquirá por la salud de Celimo Troches y Cristina Troches y todos los enfermos del mundo. En acción de gracia a Jesús Misericordioso por un año más de vida y por la salud de Steven Andrés Ceballos y bendiciones para la pronta cirugía de Carolina Ceballos. En honor a la Virgen Santísima por un viaje a Estados Unidos. En acción de gracia a Jesús de la Misericordia por favores recibidos a la familia Sardaresic y Carmona y por la salud de Eduardo y Brisa. Por nuestros difuntos, por el descanso de sus almas, Job Van Brecht, por el eterno descanso del alma de Melania Vergels de Texier y de Juan Ramón Vergels, por el eterno descanso de Álvaro Gómez Parra, por el eterno descanso de las almas de Aida Molero, 1 año, Edgar Molero, 15 años y Ángel Molero, 12 años. José Gregorio Matos, 2 años, Marixa Matos, 1 año, Mario Matos, 1 año. Paz a sus almas y que brille para ellos la luz perpetua. Recordando a Ligia María Vélez de Troche a 2 meses de que el Señor la recibió en su santo reino. Por el eterno descanso del alma de Mauricio Ceballos. Para todas las almas del purgatorio, especialmente aquellas más necesitadas de la misericordia de Dios. Por nuestros parroquianos, quienes se fueron delante del Señor llenos de fe. María Teresita Chita, de Cuba Arens, Angelita Lorena Cita Tron. Hoy formamos parte de una sociedad que está urgida de misioneros y servidores de la paz. Una paz que ahora mismo parece tan anhelada como lejana. Una paz que Dios nos regala, pero que nosotros debemos construir con grandes esfuerzos. No hay recetas para la paz que no incluyan el respeto total por la dignidad de cada persona. La paz del reino nace de la justicia y el respeto a los derechos de toda persona. Nosotros como comunidad cristiana tenemos que convencernos que la vida es absolutamente sagrada y que no podemos seguir disociando nuestra fe de nuestra vida cotidiana. La Iglesia nos anima a vivir generosamente nuestra vida cristiana a través de su misión. Y es así como todos somos misioneros que traemos paz a los otros. Nos ponemos de pie y con mucha devoción y alegría escuchemos la palabra y cantemos con el coro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, pecador que soy pecador, ten piedad de mí, que soy pecador, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Cristo, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, ten piedad de mí. Dios en el cielo y su paz, que nos ama, la gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Dios Padre Todopoderoso, gloria, te alabamos todos, te glorificamos todos, te glorificamos. Que quitas el pecado, piedad de nosotros. Tienes la gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Que solo tú eres santo, Santísimo Jesucristo, inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. En la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, la gloria, te alabamos todos, te adoramos todos, te glorificamos. Te glorificamos todos, te glorificamos. Oremos. Oh
Dios, que por la humillación de tu Hijo levantaste al mundo al caído, otorga a tus fieles santa alegría, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes libraste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo haré correr la paz sobre ella como un río. Esta lectura es un mensaje consolador de Isaías. Al pueblo de Dios se le devolverá la alegría, la paz y el consuelo. Como una madre se preocupa por su hijo, así es el amor y la ternura de Dios por nosotros. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman, alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de su consuelo y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y las glorias de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre su rodilla. Como un hijo a quien su madre consuela, así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto, se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado, y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Las obras del Señor son admirables. Que aclame el Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tus obras son admirables. Las obras del Señor son admirables. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. San Pablo nos presenta su tema central, la cruz y la resurrección de Cristo. Solo por la cruz y con Cristo llegaremos a la resurrección con Él. Escuchemos atentos a San Pablo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo,
por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una criatura nueva. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Que en sus corazones reine la paz de Cristo. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo les envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalia, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y dígnales. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño.
pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Así que todos nosotros escuchamos con atención la palabra de Dios, el Santo Evangelio, como escuchamos, el Señor eligió a otros 72 para enviarlos como misioneros. Tenemos muchos, más que nada un grupo que sigue como misionero Lazos de María. Mucha gente por medio de este grupo comenzó a vivir y seguir el camino del Señor. Antes no conocían tanto, antes se no preocupaban por vida espiritual. Ahora, a pesar de entrar en el grupo Lazos de María, ya viven de otra manera. Lo cual quiere decir que no será la primera vez ni la última. En esos 72 nos podemos sentir identificados todos nosotros como iglesia, a los que el Señor nos dice hoy, pónganse en camino. Ya sabemos que lo de ser misionero no es solamente para los que se van a otros continentes, a otros países, sino que aquí y ahora, todos nosotros que estamos aquí presentes y todos cristianos que han sido bautizados, han recibido el Espíritu Santo, lleva dentro un misionero, y si no es así, no estamos haciendo bien las cosas. Porque la fe no es algo que se pueda esconder y privatizar. Si se vive con la intensidad del que se siente llamado por Jesús, necesariamente ha de compartirse. Por eso aquellos 72 misioneros volvieron llenos de alegría, hablando por los codos, contándole a Jesús todo lo que habían vivido. Con esa alegría ha de vivir la fe un cristiano. Todos nosotros cuando sentimos presencia y nos sale todo bien, con la ayuda del Señor, todos nos ponemos contentos, alegres y hasta decimos, qué bien, Señor, que estamos aquí. Hoy podemos fijarnos en las palabras de Jesús a esos 72. Son como instrucciones para la misión y nos pueden ayudar a revisar nuestro espíritu misionero. Lo primero y más importante es el envío de Jesús, ese pónganse en camino, que les hace salir a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Jesús. Y los cristianos estamos llamados a salir. No van a venir aquí a preguntarnos cómo es eso de ser cristianos, de ser católico. Somos nosotros los que invitamos a otros, los que hacemos llegar a esta llamada de la fe, que a su vez nosotros hemos recibido y que compartimos con otros. Hemos de salir cargados de comprensión, con un gran deseo de acoger a todos y dispuestos a cualquier cosa, porque el Señor nos manda como corderos en medio de lobos, pero con la confianza de saber que Jesús viene con nosotros. Siempre está al lado nuestro, siempre está
acompañando nuestra vida. Y ahora, de anunciar el mensaje, no hacen falta grandes medios y grandes concentraciones ni grandes montajes. Como escuchamos, no se llevan con dinero, ni alforja, ni sandalias. Todo lo que salimos a anunciar con testimonio de nuestra vida, que más importante es que de verdad vivimos con esa presencia del Señor, que siempre ha funcionado mejor. Es Él, es el tú a tú. Y también hay que tener en cuenta que nuestro testimonio, nuestro mensaje, en ocasiones no serán recibido bien, ¿no? Porque hay muchas críticas y hablan mucho de nosotros, pero no se preocupen. Hay que saber que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está en medio de nosotros y que la fe es un don gratuito de Dios y todos nosotros estamos invitados por Jesús hoy a salir y anunciarlo. Somos estas criaturas nuevas de las que habla San Pablo en la segunda lectura, salvadas y redimidas por la cruz de Jesús, por el amor más grande. Por eso venimos a la Eucaristía, a dar gracias a Dios por tanto amor inmerecido, a mostrarnos disponibles para que nos envíe como misioneros, como aquellos 72, para compartir su fe y su amor con todas las personas que Él ha puesto a nuestro lado. Y esta Eucaristía nos ayude a revitalizar nuestra fe, nuestro testimonio misionero. San Pablo lleva a su cuerpo las marcas de Jesús y eso es suficiente para saber que es criatura nueva, porque ya no es Él el que vive, sino es que Cristo quien vive en Él. Lo que escribió entonces con San Pablo a los fieles de Galacia sigue siendo hoy válido para nosotros. Por eso, con mucha confianza y humildad, pidamos a Dios que nos ayude a ser criaturas nuevas, sabiendo vivir en este mundo como semillas de otro reino, como hombres nuevos, como testigos de la fe, la esperanza, el amor. Amén. Creo en solo Dios Padre Todopoderoso, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones para que podamos alegrarnos al recibir su ayuda. A cada intercesión respondemos: danos tu paz, Señor. Danos tu paz, Señor. Oremos a Dios por el Papa Francisco, por nuestro obispo, Monseñor Luis Antonio Seco, y por todos aquellos a los que se ha confinado nuestras almas. Que nuestro Señor les dé fuerza y sabiduría para dirigir y gobernar santamente las comunidades que les han sido encomendadas y puedan así
dar buena cuenta cuando se les pida. Roguemos al Señor. Danos tu paz, Señor. Oremos también para que Dios nos conceda la paz, que Él, que es la verdadera paz y el origen de toda concordia, transmita la paz del cielo a la tierra, la paz espiritual para nuestras almas y la paz temporal para nuestros días. Roguemos al Señor. Danos la paz, Señor. Oremos todos a Dios, Padre Todopoderoso, elevando nuestras plegarias y oraciones para que nuestra fe sea fortalecida cada día, para que las dificultades abran los caminos de verdad y justicia, y perseverando en la entrega con amor a nuestro Señor, logremos alcanzar la paz espiritual y material en Venezuela, en el marco de la celebración de los 120 aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento del altar, y siempre en compañía de la Virgen de Coromoto. Roguemos al Señor. Danos tu paz, Señor. Pidamos por los que se esfuerzan en seguir las sendas del Evangelio, para que nuestro Señor los mantenga en este santo propósito hasta el fin de sus días. Oremos también por los que viven en pecado, para que nuestro Señor les dé la gracia de convertirse, hacer penitencia y purificarse en el sacramento del perdón, y alcanzar así la salvación eterna. Roguemos al Señor. Danos tu paz, Señor. Oremos finalmente a Dios nuestro Señor por los fieles difuntos que han salido ya de este mundo, especialmente por nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que el Señor, por su gran misericordia, los reciba en su gloria y los coloque entre los santos y elegidos. Roguemos al Señor. Danos tu paz, Señor. Dios nuestro, que al darnos la vocación cristiana nos pides estar siempre dispuestos a anunciar evangelio por todo el mundo. Escucha nuestras oraciones y concede